de televisión el 3 de febrero del año 2004, no revelo las fuentes porque así se debe hacer, pero habla de, en España se ha conocido esta madrugada un posible caso de violencia doméstica y habla de un episodio ocurrido en Bilbao, de una mujer que fue arrojada al vacío y que, a pesar de las heridas graves, pues no murió. Bien, este es otro motivo por el cual la violencia de género forma parte de las noticias. Bien, para el análisis me parecía importante trasladar cuál era nuestro periodo temporal, es decir, recogimos sistemáticamente las noticias del 2003 al 2005 y lo que nosotros hicimos concretamente fue, en esta escala, ustedes pueden ver el 0, ¿vale? Este es el momento de publicación, bueno, de que aparece una noticia en televisión. Pues bien, nosotros analizamos qué es lo que ocurría con la mortalidad, con las estadísticas de mortalidad sobre violencia de género, a lo largo de una semana después de la publicación de esa noticia, y lo comparábamos con lo que ocurrió una semana antes. Es importante lo de la semana porque, por estudios antecedentes, conocíamos que la mortalidad por violencia de género se puede ver influida por el día de la semana. Concretamente, una publicación que salió hace algunos años hablaba de una mayor prevalencia de la mortalidad por violencia de género en los días lunes y fines de semana. Luego, ese efecto lo queríamos controlar, por eso lo de la semana exacta, antes y después. También controlamos todas nuestras medidas por días festivos nacionales, por trimestre, por mes, por año. Tengo que decir que esto fue una aportación de uno de los revisores de la revista donde publicamos, porque ciertamente esta influencia temporal, ¿no?, en la que es la mortalidad por violencia de género no solamente ocurre en España, sino que también se ha dado en otros contextos. De ahí la referencia del revisor que tuvimos, que en este caso era de algún país de Europa. Bien, en este análisis nuestro output, que llamamos nuestro resultado, nuestra variable dependiente, son crecimientos en mortalidad por violencia de género. Y lo que nosotros testamos es si esos momentos de incremento en la mortalidad por violencia de género se pueden ver influidos por el hecho de que se publiquen noticias sobre el tema, en general, se publiquen noticias, y utilizamos la clasificación de muertes, otros sucesos que no acaban en muerte o medidas, y se publiquen noticias sobre medidas u otros sucesos en comparación con los días en los que se publican noticias de muerte. Bien, ya paso a los principales resultados. A nivel descriptivo, lo que pueden ver en la siguiente gráfica es que durante los 5 años estudiados hay más noticias que muertes, lo cual es lógico, dada la amplitud de canales de televisión que analizamos y dada también, es decir, por ejemplo, en las publicaciones de suicidio hemos comprobado que a lo sumo llegan a cubrir un 1% de los suicidios. Para el caso de la violencia de género estamos en porcentajes superiores al 80% de todas las muertes que se producen. Pero quizás es mucho más interesante esta gráfica. En esta gráfica lo que pueden observar es que durante este periodo el tipo de noticia más frecuente sobre violencia de género en los canales de televisión fueron las noticias sobre medidas. A la par, es decir, con un espacio informativo, ocupando un espacio informativo similar, se encontraban las noticias de muerte, es decir, por las que siempre la violencia de género ha sido tema de noticia. Y ya bastante diferencia ya tienen lo que son las noticias sobre sucesos no violentos. ¿Vale? Y aquí vienen los resultados. Para poder explicar esta tabla, tengo que hacer un preámbulo muy cortito, no me extiendo. Es decir, aquí lo que ven representados son puntuaciones de un riesgo relativo. Miren, el riesgo relativo es un indicador que se utiliza para ver si existe relación entre un factor de riesgo, perdón el ejemplo, por ejemplo, fumar, ¿vale? Eso es un factor de riesgo para la salud, y un problema de salud. No voy a mencionar los muchos problemas de salud que se asocian a fumar. Bien, en este caso estamos ante una problemática social, por lo tanto, el factor de riesgo sería el hecho de que se publicaran noticias sobre el tema. El resultado, el problema, es que se produzcan incrementos en la mortalidad por violencia de género a consecuencia de que se publiquen noticias. ¿De acuerdo? También es importante para la interpretación de estos valores que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando el indicador es superior a 1, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, con unos rangos que no incluyen al 1 y eso significa que hay significación estadística.
Cuando el indicador es superior a 1, nos están marcando una relación de riesgo. Es decir, si existe relación, en este caso, entre que se publiquen noticias sobre el tema y la mortalidad, los incrementos, la probabilidad de que se produzcan incrementos en la mortalidad por violencia de género, y además es una relación de riesgo. Esto lo encontramos para este caso. Es decir, estos datos lo que nos están diciendo es que cuando se publican noticias sobre violencia de género, en comparación con los días que no se publican, hay un incremento de la probabilidad de que se produzcan muertes por esta causa. Y digo que es pequeño porque tengan en cuenta que este valor va del 1 al infinito y la puntuación que nosotros obtuvimos era de 1,42. Por otro lado, cuando utilizamos la clasificación, vemos que esta tendencia que observamos en términos generales estaba fundamentalmente influida por las noticias sobre muertes. Luego, informar sobre las muertes sí parece que incremente la probabilidad de mortalidad por violencia de género, pero esta relación es muy pequeña. En el ámbito de la epidemiología tengan en cuenta que con un intervalo de confianza como el que ven aquí, con estos valores, prácticamente no es un valor significativo, pero cualitativamente tiene importancia remarcarlo. Vale, pero lo siguiente que observamos fue este valor que ven aquí. A ver, si no me... ahí, 0,90. Bien. Este indicador, cuando va de 1 a 0, significa que existe relación, pero no es de riesgo, sino de protección. ¿Qué quiere decir este dato? Es decir, que cuando se publican noticias sobre medidas en torno a la violencia de género, la probabilidad de que se produzcan muertes por esta causa es un 10% menor. Y esto, y esto tiene cierta magnitud, porque en este caso el valor va de 0 a 1, no de 1 al infinito como en el anterior. Luego, este resultado es el que más hemos subrayado por la significación estadística que tiene. Bien, a partir de este estudio, y con esto termino, ¿cuáles son las recomendaciones, una vez de mi equipo, de todo nuestro equipo, ¿no? Una vez hemos realizado el estudio sobre el enfoque mediático de la violencia de género? Primero, este hallazgo, ¿no? Sí que hemos observado una mayor probabilidad de que se produzcan muertes a consecuencia de que se publiquen noticias sobre este tema, especialmente noticias sobre muertes. Pero consideramos que mientras la violencia de género, y lo digo en términos del ámbito de salud pública, que es en el que me muevo, mientras que la violencia de género sea una causa componente de la mortalidad femenina tan importante como lo es en nuestro país, las muertes por esta causa deben de ser publicadas, deben de hacerse noticias en torno a este tema, porque, entre otras cosas, es una manera de crear alarma social y es una manera también de dar cuenta de, una aproximación evaluativa de las respuestas sociales que se están generando y de la capacidad que tienen para prevenir la mortalidad por esta causa. Pero también nosotros recomendamos que se debería incluir más información sobre el contexto en el que se producen estas muertes, porque no son sucesos puntuales que se dan en un momento determinado, sino que son sucesos que cuando lo unes dentro de un indicador pueden reunir las características de una epidemia y, de hecho, hay meses que lo han hecho, y consideramos que para darle contexto a este fenómeno se debe dar una mayor variedad de fuentes informativas que incluya la perspectiva de expertos, de profesionales, de mujeres representantes de colectivos y las mujeres supervivientes, el testimonio de mujeres supervivientes, porque también hay mujeres en situación de maltrato que han podido sobrevivir a este tipo de situación y que afortunadamente no han perdido la vida en ello. Las noticias sobre violencia, sobre medidas de violencia de género pueden mostrar un efecto positivo porque demuestran tener una influencia sobre el decrecimiento de la mortalidad por violencia de género. La hemos cuantificado en un 10% menor de probabilidad de que se produzcan muertes por esta causa como consecuencia de la publicación de este tipo de noticias. Por ello, consideramos que los medios de comunicación deben consolidarse como una valiosa herramienta de difusión de información sobre las respuestas sociales existentes y los derechos que tienen las mujeres en este tipo de situación. En este sentido, me gustaría hacer hincapié en la variedad que constituye la audiencia, en este caso de la televisión, y en esa variedad se encuentran las mujeres en situación de maltrato. La interpretación que nosotros le hacemos a estos datos no es tanto
si el hecho de que se publiquen noticias sobre medidas puede disuadir a los maltratadores de su conducta homicida. Hombre, puestos a hacer hipótesis, realmente creemos que el que se difunda información sobre las respuestas sociales existentes, el que se den a conocer los casos denunciados y qué es lo que ocurre después, el que también se dé un aspecto positivo sobre esta problemática, porque también existe, puede tener un efecto clave en lo que son las mujeres en situación de maltrato, para que adopten una actitud como más activa, quiero decir, una actitud movilizadora, que ellas mismas sean protagonistas de la prevención de la mortalidad por esta causa. Yo no sé si me he extendido en el tiempo, me imagino que sí. Bueno, eso es todo.